El Señor quiere en esta mañana que tú y yo recordemos que Él ha empeñado su palabra con esta casa espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios está empeñada a favor de nosotros en esta congregación? Aleluya. Dios no es hombre, dice su palabra, para mentir, o hijo de hombre para arrepentirse. Así que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. ¿Qué es lo que desata el que el Señor haga las cosas? El que le creamos. Si tú y yo no damos esos pasos de fe en la dirección correcta, en la dirección en la que Él ha mandado, entonces las cosas podrían retrasarse, porque tú y yo no estamos creyendo a sus palabras. Si tú y yo creemos que Dios ha empeñado su palabra y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir, entonces tú y yo deberíamos caminar en aquello que Él ha hablado. Y Él habla no solo a favor de la congregación, sino a favor de cada uno de nosotros. Él tiene palabras específicas para cada uno de nosotros y Él ha trazado una dirección delante de tus pies. Hemos tenido testimonios de que el Señor ha hablado a la vida de cada uno de nosotros en este lugar, porque Él dijo que se desataba un mover profético en esta casa. Y el mover profético es simplemente la voz de Dios siendo comunicada especialmente a tu vida, hablando aquello que Él ha dicho de ti. Aquello que Él ya ve como el final de tu historia, Él lo va hablando y lo va declarando a favor tuyo, de tal manera que tú y yo podamos llegar a ser lo que Dios ya dijo que somos. Así que tú y yo debemos caminar en ello. Ahora quiero hablarte de 3 ejemplos en esta mañana de cómo nuestro Dios es un Dios de alianzas o es un Dios de pactos. Cómo nuestro Dios hace un pacto con el hombre de tal manera que su palabra está empeñada, su palabra ha sido hablada y Él la va a cumplir sí o sí. ¿Okay? Entonces el primer ejemplo lo vamos a ver en Génesis 9:1. Todos conocemos la historia que está narrada ahí en Génesis, en donde Dios hace un pacto con Noé. Y fíjate que ahí en el capítulo 9 empieza diciendo el verso 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Si tú recuerdas esta frase no le fue dicha por primera ocasión a Noé, sino antes. De tal manera que lo que Dios estaba haciendo era nuevamente comunicar sus planes al hombre para volver a establecer el propósito original que Él había dado al ser humano. ¿Qué había pasado con el resto de la humanidad? Había sido destruida. De tal manera que entonces ahora los que estaban poblando la tierra eran Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Noé y entonces Dios le vuelve a decir: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Y vuelve a darle ese mismo propósito que originalmente le había dado al hombre. Ahí sigue diciendo: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Ahí tú puedes ver que el propósito original que Dios le había dado al ser humano de gobernar la tierra, de sojuzgarla, de enseñorearse sobre ella, estaba siendo recordado ahora a Noé. Le estaba diciendo: bueno, ok, ya no están aquellos a los cuales yo les prometí, pero mi palabra es fiel. Y lo que yo dije desde un principio lo sigo sosteniendo. Ahí está, todo está por debajo de ustedes. Ustedes tienen la capacidad de señorear, de enseñorearse sobre toda la creación y todo les ha sido dado. ¿Qué ha pasado a raíz de ese momento hasta nuestros días? Que el hombre no ha caminado en aquello que Dios le ha dicho. Si tú y yo camináramos de acuerdo a lo que Dios ya habló, entonces nuestro caminar sería totalmente distinto. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros? Tendríamos el respaldo de Dios porque Dios ha empeñado su palabra.
Y tú puedes ver que el pacto que Dios hizo con Noé es un pacto firme. Si tú sigues leyendo ahí, vas a llegar al verso 7 y él sigue diciendo, vuelve a repetir: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Que está diciendo que su palabra está empeñada y que no va a haber nada que lo haga desistir de ese pacto que hizo con el ser humano. Así que cuando Dios habla y cuando Dios te da una instrucción, cuando Él hace una alianza contigo o hace un pacto contigo, es un pacto perpetuo. Empezamos diciendo que Dios no miente ni se arrepiente. ¿Por qué? Porque Él ya sabe el final de la historia. Él conoce lo que tú y yo vamos a pasar y por dónde vamos a andar, y aún los tropiezos que vamos a tener en el camino Él los conoce. Sin embargo, su palabra está empeñada para contigo. Él dice: yo hago pacto perpetuo por los siglos. Y entonces tú puedes descansar en que nuestro Dios está para contigo a través de su palabra para cumplir todo aquello que Él ha hablado. Así que eso debería traer una certeza en tu corazón de que la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios está en este libro. Aquí tú encuentras las palabras de nuestro Dios, tú encuentras todo lo que Él ha dicho, pero también hay palabras que Él habla específicamente a tu vida. Y eso no quiere decir que no sean palabras de Dios. Son palabras de Dios que Él ha hablado a ti, y Él quiere que tú confíes en sus palabras, porque sus palabras permanecen para siempre. Así que todo lo que Él ha hablado, Él lo va a cumplir. Tú conoces cuál es ese pacto. ¿Cuál es la señal? Porque siempre que el Señor hace un pacto con el ser humano, Él deja un testimonio de que Él ha hecho algo a tu favor. ¿Ok? Si vamos ahora al Éxodo capítulo 25 en el verso 10, vamos a ver ahora la historia de Moisés y cómo Dios hizo una alianza o un pacto con el pueblo de Israel que le es dado a Moisés, y cómo hay un testimonio fiel que permanece hasta nuestros días físicamente, en donde Dios está refrendando ese compromiso o esa alianza que hizo con ellos. Ahí en el verso 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y bueno, le empieza a dar todas las instrucciones de cómo debería ser. Y en el verso 16 le está diciendo: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Así que el Señor estaba trayendo, le estaba diciendo: vas a hacer un receptáculo o vas a hacer un arca en donde vas a depositar lo que yo voy a dejar como testimonio fiel del pacto que yo estoy haciendo contigo. Y sabes, vamos a avanzar aquí en este pasaje, porque hay algo interesante que debemos entender acerca de los elementos que fueron guardados en esa acta. En el verso 21 le vuelve a decir: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Él no solo le dijo: vas a poner el testimonio que yo te dé dentro de esa arca, sino que además en esa arca yo me voy a manifestar a ti, y desde ahí voy a seguirte hablando. Así que Él no solamente
traía elementos para que ellos pudieran recordar por generaciones lo que Dios había hecho, sino que además les estaba diciendo: mi presencia va a estar permanentemente contigo. Y hay muchas figuras que están anticipadas ahí en el arca y en el tabernáculo. En el Éxodo, en el capítulo 16, verso 32, está el primer testimonio que Dios deja dentro de esa arca. En el verso 32 al 34: y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Aquí lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: vas a poner el maná como un testimonio de que yo soy tu proveedor, de que yo soy el que te da la provisión aún en las circunstancias más difíciles que tú puedas pensar que estás atravesando como ser humano. Y yo creo que ese testimonio hasta nuestros días existe. Y también tú y yo tenemos testimonios de la fidelidad de nuestro Dios, como tal vez en nuestros peores momentos el Señor ha provisto. El problema es que tú y yo no guardamos ese testimonio. Tú y yo no atesoramos ni valoramos muchas veces lo que el Señor hace. Porque el Señor le decía al pueblo de Israel, le decía: y lo vas a contar a tus hijos, y ellos a los hijos de tus hijos, y etcétera. Y así van a seguir por generaciones, trayendo a su memoria todo lo que yo he hecho. Porque eso iba a desarrollar en ellos una plena conciencia del poder de Dios a nivel de testimonio. Por eso es que el testimonio tiene un poder en sí mismo. Ahí está el poder del testimonio. Tú vas guardando y atesorando todo lo que el Señor está haciendo, y cada vez que tú lo compartes, lo que estás compartiendo también es fe. Tú estás haciendo que las personas a quienes tú les estás compartiendo, su fe crezca, su fe desarrolle, y ellos puedan creer exactamente en el mismo Dios que tú has creído. Por eso es que el Señor deja un testimonio siempre de lo que Él va pactando con el ser humano. Nosotros te hemos orientado a que cuando tú pases a ser ministrado, tú conserves las palabras que Dios habla a tu vida, porque con esas palabras tú puedes venir delante de Él y decirle: aquí está el testimonio de lo que tú hablaste, de tal manera que tú cumples todo lo que aquí está resguardado, todo lo que aquí está escrito, de tal manera que yo creo a través de ese testimonio que está resguardado lo que tú has dicho. Y eso le muestra a Él que le creemos, y eso nos va a llevar también a seguir creyendo y a desarrollar en un nivel superior nuestra fe, de tal manera que Él pueda ir cumpliendo todo aquello que Él ha hablado. Por eso el Señor le gusta dejar testimonios de lo que Él hace. En el caso de Noé, tú sabes, el testimonio que Él dejó es algo que hasta nuestros días vemos. Cada vez que llueve, hay un arco que Él puso en el cielo y dijo: así yo mismo me voy a acordar de lo que he pactado contigo. Ese testimonio era un testimonio doble. Le servía a Dios para recordar lo que Él le había dicho a Noé y a su familia, pero también para que Noé y sus descendientes recordaran el pacto fiel por la perpetuidad de los siglos que Él había hecho con el ser humano. Ahora tú y yo no podemos ver el arca, pero sabemos que el arca existe, y sabemos que están los elementos ahí resguardados, y que eso es un testimonio fiel hasta nuestros días, y que cuando esa arca sea colocada en donde debe ser colocada, el testimonio fiel de nuestro Dios estará ahí, y está resguardado y está perpetuado hasta nuestros días. Pero muchas veces lo que sucede también con los testimonios es que muchas veces nos acostumbramos a solo ver las cosas, y si no vemos absolutamente nada, entonces dejamos de confiar en Dios. Y eso es algo que en nuestra vida debemos aprender a confiar en la palabra de Dios simplemente por lo que Él dijo,
aún sin tener una muestra delante de nuestros ojos de lo que Él ha hablado. Si seguimos ahí en lo que estaba resguardado en el arca, nos tenemos que mover a Números capítulo 17, versos 2 al 10. Y aquí viene, si tú te remontas un poquito antes, vas a encontrar la historia de los hijos de Coré, cómo se levantaron a murmurar contra Moisés y Aarón y cómo vino una mortandad en el pueblo. Y luego, después de que se mueren esas personas, entonces el pueblo también se levanta a murmurar contra Moisés y Aarón, y sigue habiendo mortandad hasta que Moisés le dice a Aarón: haz de esta manera, y entonces la mortandad para. Pero aquí empieza ahí en el verso 2, y vamos ahí en Números 17, verso 2, dice: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de los padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas de delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón de delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. El testimonio que Dios dejó a través de esa vara es el testimonio de Dios respaldando a aquel que había elegido y respaldando su elección. Así que esto también debe animar y alentar nuestro corazón, porque tú y yo fuimos, dice la palabra de nuestro Dios, elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que si Él te eligió y si Él te predestinó, Él deja también un testimonio fiel de que tú eres elegido de parte de Él. Así que esto también lo deja de testimonio para que nadie pueda levantarse a murmurar en tu contra. Porque aquellos que se levantan a murmurar en contra de los elegidos de Dios, Dios trae venganza. Él se levanta en contra de aquellos que se levantan contra los elegidos de Dios. Entonces, fíjate lo interesante que Dios estaba resguardando en el arca. Por un lado le estaba diciendo: vas a tener un testimonio fiel de mi provisión hacia ti. Por otro lado le está diciendo: voy a dejar un testimonio fiel de que yo te elegí y de que yo te respaldo. Así que cuando tú te sientas que no vales nada, cuando tú te sientas que no tienes lo necesario para que Dios te use, recuerda este ejemplo: si Él te eligió, Él va a respaldar esa elección y Él va a dar testimonio fiel de que tú le perteneces a Él. Así que eso debe dejar en nuestra vida también una tranquilidad especial de que el Señor no se equivoca en su elección, y Él va a ir respaldando cada elección y cada paso que te lleva a dar. Muchas veces nosotros nos sentimos indignos delante del Señor, pero tú puedes venir delante de Él y decirle: dame un testimonio fiel de que yo he sido elegido por ti, de que yo he sido predestinado. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a darte un testimonio fiel de su elección.
Sabes, hay momentos en los cuales tú y yo podemos llegar a dudar si realmente hemos sido elegidos por nuestro Dios para llevar a cabo cualquier tarea. Y la elección no solamente es aquellos que tú ves en autoridad, la elección es para todos y cada uno. Él nos ha elegido, Él nos ha puesto un propósito y Él va a respaldar esa elección. Pero muchas veces tú y yo dudamos de si el Señor se haya equivocado tal vez en la elección, pero cada vez que tú y yo venimos delante de su presencia a pedirle que Él nos dé un testimonio fiel de que Él nos ha elegido, Él lo va a hacer. Y Él va a traer palabras de aliento a tu corazón, de tal manera que tú y yo podamos estar tranquilos de que Él va a respaldar a aquellos que eligió. Ahorita voy a regresar a hacerte una referencia a esto, pero quiero darte el tercer elemento que estaba dentro del arca. En Deuteronomio 10:4 dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego y el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. El testimonio que Dios quiso dejar también ahí en esa arca era el testimonio de su palabra, de sus ordenanzas y de sus mandamientos, lo cual trae a nuestra vida su guía y su dirección a través de su palabra, la cual permanece para siempre. ¿Qué estaba dejando ahí el Señor? Estaba dejando un testimonio de que lo que Él hablaba, de lo que Él había ordenado, iba a permanecer para siempre. Y ahora, ¿qué tenemos tú y yo? Tenemos su santa palabra, la cual también ha permanecido hasta nuestros días. Y este es un testimonio fiel de que nuestro Dios es verdadero, de que su palabra es verdad y de que nada va a pasar, y que todo lo que está escrito aquí vendrá a un cumplimiento fiel. Así que tú y yo tenemos en nuestras manos un testimonio similar al que está resguardado en esa arca, y son las palabras de Dios habladas a tu favor, de tal manera que tú y yo podemos descansar en que nuestro Dios no se va a retractar de nada de lo que aquí está escrito. Lo que pasa es que muchas veces también no valoramos los testimonios que Dios nos deja. Tú y yo debemos acercarnos a la palabra de nuestro Dios en plena certidumbre de fe, sabiendo que lo que aquí está escrito es verdad. Y este es el testimonio que Él ha dejado hasta nuestros días. Él está dejando ese testimonio fiel de su palabra en nosotros. Así que tú y yo tenemos esos mismos testimonios de Dios para nosotros: el testimonio de su provisión, el testimonio de su elección y el testimonio de su palabra, la cual permanece para siempre. Así que tú y yo podemos estar seguros de que, al igual que con el pueblo de Israel, con nosotros ha hecho un pacto, y ese pacto permanece para siempre, y ese pacto es verdad. Ahora, acompáñame ahora al Nuevo Testamento. Te decía que nada más te iba a mencionar 3 ejemplos de cómo Dios pacta y cómo hace alianzas con el hombre. Y en Juan capítulo 14, verso 1, está Jesús hablando con sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está Jesús empeñando su palabra. Está diciendo: yo voy a ir a la casa de mi Padre, y ahí hay moradas preparadas para cada uno de ustedes, en donde yo voy a llevarlos conmigo. Si yo me voy, entonces yo voy a ir a preparar ese lugar. Él estaba empeñando su palabra con los discípulos. Él les estaba diciendo: voy a ir a preparar lugar para vosotros. ¿Y sabes qué testimonio quiso dejar ahí? Si tú me acompañas al libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6,
Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí también hay un testimonio fiel de que el Señor iba a preparar morada, y en primer lugar el Espíritu Santo iba a venir como ese testimonio fiel de que Él se iba a la casa del Padre y de que regresará por nosotros. Entonces su palabra está empeñada ahí. Él dijo, voy, preparo lugar y regreso por ustedes. Entre tanto me voy, les dejo como un testimonio fiel al Espíritu Santo, el cual va a traer la revelación de quién soy yo y va a recordarles todas las cosas. Y no solo les va a recordar, sino los va a ayudar a ser preparados y alistados para el momento en el que yo regrese. Pero a las personas que estaban ahí cuando Jesús fue ascendido, les dejó un testimonio adicional, que eran las personas que se acercaron con ellos en vestiduras blancas y les dijeron, así como lo vieron irse, Él va a volver. Porque en ese momento el Espíritu Santo aún no estaba ahí. Él iba a llegar unos días después sobre ellos y a derramarse sobre ellos. Así que Él les dejó ese testimonio. Entre tanto el Espíritu venía, y el Espíritu de nuestro Dios está hasta nuestros días. Así que ahí hay un testimonio fiel de que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Así que el Espíritu Santo quiere recordarte hoy en esta mañana que nuestro Dios es un Dios de alianzas, es un Dios de pactos, es un Dios que empeña su palabra, y que lo que Él te ha dicho, Él lo va a cumplir. Y siempre hay un testimonio fiel de que lo que Él ha dicho va a venir a cumplimiento. Él sabía cómo estamos configurados como seres humanos y que necesitábamos tener de alguna manera un testimonio que nos diera esperanza. Así que el Espíritu Santo es el pacto que nuestro Dios hizo con nosotros para que tú y yo podamos estar aguardando su venida. ¿Por qué crees que dice que el Espíritu y la esposa dicen ven? Porque el Espíritu es el testimonio que Jesús dejó para decir yo vuelvo a vosotros. Así que el Espíritu está recordándonos constantemente, Jesús viene, Jesús viene. Él viene por una iglesia, Él viene por una esposa, Él viene por aquellos que están amando y anhelando su venida. Así que el Espíritu Santo es el testimonio fiel hasta nuestros días de que Jesús volverá. Así que si tú tienes dudas, porque apenas platicaba yo con algunas personas en esta semana y yo les decía, si tú hoy partieras de esta tierra, ¿tienes la seguridad de que vas a ir a la casa del Padre? Y algunos dijeron sí, y no quiero verme arrogante, pero para no decirte el 100% de seguridad, tengo el 99.9% de seguridad de que me voy a la casa del Padre. Dice, para no verme arrogante y decirte sí, el 100%, aunque tú y yo deberíamos estar 100% seguros de que vamos a ir a la casa del Padre. Pero había otras personas que decían, no, yo no sé ni para dónde voy a ir si en este momento muero. Y había otras personas que no tenían idea de qué contestar. Pero el Espíritu Santo está para que tú y yo tengamos esa plena certidumbre de que iremos a la casa del Padre. Porque Jesús lo prometió, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo no sé si tú estás en esa misma condición de saber o tener la certeza, porque el testimonio está ahí.
Y el testimonio es para que tú estés llegando a Él y recordando las palabras que Dios ha hablado a tu vida. Así que si tú tienes dudas de si el Señor Jesús en verdad fue a preparar un lugar para ti, tienes que acercarte con el Espíritu Santo y decirle: reaviva ese testimonio en mi interior de que las palabras que Jesús pronunció son verdad y son ciertas, y de que Él me va a llevar a la casa del Padre. Así que el Espíritu Santo es el testimonio fiel para nosotros. Yo no entiendo por qué muchas personas no le dan el lugar al Espíritu Santo de nuestro Dios. Si Él es un testimonio fiel de que Dios existe, de que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir y de que Él te va a llevar a ese lugar donde Él lo prometió. Así que tú tienes ese testimonio, así que tú tienes que acercarte a Él. Nada más que hay una situación: entre tanto Él vuelve, tú y yo debemos estar permaneciendo, dando fruto, y fruto en abundancia. Tú y yo tenemos el testimonio de su palabra, tenemos su respaldo o su acompañamiento, y tenemos su provisión en todas las áreas de nuestro ser, no solamente en la material, no solamente en el alimento o en las finanzas, sino tenemos toda la provisión de Dios dispuesta para nosotros, para que tú y yo seamos fructíferos. Así que algo de lo que el Señor quiere en esta hora es que sea proclamada su verdad en este lugar. Y en Lucas 4, 18 y 19 está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, ese testimonio que fue dejado para que tú y yo tengamos la certeza de que lo que Jesús dijo es verdad. Aquí Jesús estaba hablando de sí mismo, pero ahora el Espíritu de nuestro Dios está sobre ti y está sobre mí, y está diciendo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así que el Espíritu de nuestro Dios, como ese testimonio fiel, está sobre ti el día de hoy, y lo que hoy vamos a promulgar o a proclamar es que el año 2024 es un año para fructificar. Y eso es porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros, y Él quiere que el 2024, o bueno, a partir de este momento, porque lo que Él está haciendo es partir de alguna manera la historia o el tiempo, y hoy está declarando que a partir del día de hoy lo que Él espera es que tú y yo seamos fructíferos. Así que lo que va a enmarcar el año 2024 es el que tú y yo demos fruto y lo demos en abundancia. Si es que el Espíritu de Dios, como ese testimonio fiel, está sobre ti. Así que yo ayer platicaba con Eli como líder del Ministerio de Evangelismo y le decía: este es tu año. Así que el 2023 fue un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, pero el 2024 ya no hay oportunidad de descansar. El Señor lo que espera es que tú y yo nos sumemos al trabajo que el Espíritu Santo está mandándonos a hacer, a compartir el Evangelio, a sanar los corazones quebrantados, a vendar las heridas, a libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertad a los oprimidos por el diablo, y a proclamar el año agradable del Señor. Así que lo que el Señor quiere es eso, que tú y yo seamos fructíferos. Por algo dejó ese testimonio fiel en ti y en mí, para que Él sea el que haga las cosas a través tuyo y a través mío. Y te hemos dicho: tu sí desata la gracia de Dios, todos sus recursos, toda su provisión. Así que el Espíritu Santo ahora cumple esa función en ti y en mí de ser ese testimonio fiel de su provisión, de su elección, de su acompañamiento y de la fidelidad de su palabra. Así que si tú crees que el Señor te va a utilizar en este año, ponte en pie. Y si no lo crees, de todas maneras ponte en pie, porque quieras o no, el Señor te va a utilizar. Él está llamándote en esta tarde a ser fructífero.